dio todo. Me dijo, es tal cual. Perfecto, perfecto. ¿Tienes su escritura? Ahí me fijo, sí, la debería tener. Hace Hola bastante se la Marcela, ¿qué hice. tal? Hola Paola, Hola, hola. bienvenidas todas. Hola. Parece que por lo menos resultó esto de avisar antes y de hacerlo hacerlo un poco más tarde. Yo creo que funcionó hacerlo más tarde. No alcancé a Ah, llegar a la casa. perfecto. Ya, parece que eso es. ¿Es tu mismo caso, Paola? ¿Nos puede escuchar? No. Ya, entonces vamos a analizar una escritura que me va a mandar Débora, ¿ya? Y cualquier duda, consulta, comentario, apreciación que quieran decirme, por favor aprovechen ahora. Alguna duda que hayan tenido con la materia, pregunta respecto de la grafología, comentarios respecto tal vez de esta decisión que tomé de hacerla una vez al mes y un poco más tarde. O sea, yo encuentro que es una buena decisión. En la medida que haya más gente. Así es, pues así es. ¿Tú, Paola, nos puedes escuchar? Me parece que no nos Más puede o escuchar. menos los escucho y los veo un poco como los gráficos, no los escucho muy bien. Voy a intentar Ya, con los audífonos. ¿Ustedes me ya. escuchan? ¿Sí? Cortado. Cortado, pero te escuchamos, o sea, con buen volumen, pero cortado. Parece que fuera algo de de la conexión. ¿Sí? Débora, para que me mandes, Sí, mándamelo aquí a contacto@grafos.cl. Sí, porque en realidad, como suele pasar en las empresas y con las personas, que los beneficios gratuitos a veces no suelen ser tan concurridos. Yo quiero mantenerlo gratuito, ¿ya? Mantenerlo gratuito y estable. Vamos a ver cómo funcionamos ahora una vez al mes, a ver si acumulan dudas y entusiasmo, ¿sí? Débora, ¿tienes algo para mandarnos? sí, ahí te mando por ahí. ¿Por dónde? ¿Por WhatsApp? ¿Por A correo? ese, me es más cómodo WhatsApp, pero si no lo mando a ese correo que me pasaste. Ya, mándamelo a ese correo, por favor. Ok. Idealmente para poder abrirlo acá, ¿sí? A contacto@grafos.cl. A ver, que se descargue. A todo esto, ¿cómo han estado? Parece que todo está un poco más lento, idea mía. Salvo las consultas médicas, parece que todos como que ha hecho una especie de curva, como decimos los chilenos, aguatea un poco. Las contrataciones yo sé que están muy paradas, yo sé que están paradas también las consultas, digamos, no esenciales psicológicas. Yo sigo atendiendo, pero ¿cómo te ha ido a ti, Marcela? ¿Cómo ve a la gente? No, yo estoy llena de consultas. Donde trabajo estamos llenos. Ya, ¿dónde Llenos de trabajas? consultas. En un centro de cáncer. Ah, bueno. Los Entonces, en pandemia trabajamos igual y se empezó a implementar la telemedicina. Y ahora hay mucha consulta. Todos tenemos consulta. Todos tenemos cirugía. Llegan mucho también, como tienen convenio con FONASA, y es auge, y cuando no se cumple el auge, el paciente tiene derecho a alegar y pedir un segundo prestador. Eh, Harta pega. O sea, tengo la misma impresión. O sea, mi trabajo como psicólogo laboral bajó así y mi trabajo como psicólogo clínico subió así. O Ah, claro, sea, la gente con todos sus problemas. claro, de hecho ayer fue el Día de la Salud Mental y es impresionante esto, que el 25% de o sea, los chilenos estiman en un 25% más que el promedio mundial como muy importante el tema de la salud mental. Entonces, ahí, yo la verdad que la grafología la he estado ocupando últimamente virtualmente solo en psicodiagnóstico clínico, psicodiagnóstico prebariátrico, es decir,
lo que la gente no se puede ahorrar. O sea, para operarse de cirugía bariátrica, que también tienen un bono PAD, ¿ya? Que es un beneficio del Estado para que me entienda de ahora, para operarse de cirugía y obviamente para acceder a eso tienen que tener un informe psicológico, que a quienes yo también le aplico grafología. Tengo un montón de ejemplos, pero quiero hacer esta clase con algo de ustedes. ¿Pudiste, Débora, mandármelo? Ahí sí mandando. Ya va a ser pesadito. Sí, así que Sí. coincido contigo, ¿eh? Coincido contigo que la mayoría de los servicios de salud nunca bajaron durante la pandemia. Lo más, los que son muy exclusivos, las cirugías plásticas, las que no cubren los planes de salud, eso se da. Y claro, y también yo creo que ha bajado hasta la parte laboral porque todavía estamos como en un statu quo, o sea, las inversiones están ahí nomás, el trabajo está ahí nomás. Y están así arreglándosela con lo mismo que tienen siempre, ¿sí? Claro, claro. Chuta madre. Ya, vamos, eso mismo dicen los ¿Llegó? carabineros. Sí, llegó. Tengo un amigo que es fiscal y también me dice que están con el doble de delincuencia, pero con los mismos recursos. Hoy sí, me da una pena. Terrible, terrible. ¿No? O sea, ha pasado de todo. ¿Cómo está la Argentina ya? No, o mejor ni preguntar. No, peor aún. Te veamos, chuta. Si ustedes tienen una inflación por las nubes, Sí, imagínate, nosotros nos quejamos con un 14% y ella, no, terrible. Ya, vamos a ver. Voy a dejar expuesta la escritura que está muy interesante. Ya, a Karen le pido que apague el micrófono porque parece que... Ahí está. Ya. Lo primero, siempre cuando tenemos un texto, voy a colocar acá la segunda hoja. Ahí está. Ya. Entretenidísimo, entretenidísimo. Parece ordenado, pero en realidad oculta más cosas. ¿Sí o no? Cuéntanos, Débora, ¿quién es esta persona? Sin contarnos el nombre, por supuesto. Bien. La verdad no tengo realmente los datos porque en realidad el análisis lo hice hace 2 meses, hice la ¿Ya? entrevista con él, hice el análisis, le envié el informe y en realidad como es a través de una consultora hubo un error ahí de comunicación de que él esperaba que lo llamen y la consultora esperaba que él, digamos, lo llame para darle la devolución. Y recién no se concretó la devolución. Ya. Así que los datos exactos de la edad y eso no los tengo muy presentes, pero es un hombre de 45 más o menos aproximadamente. Él está en un frigorífico trabajando hace 20 años y estaba como, bueno, cansado y quería buscar otra cosa y quería como hacer alguna herramienta de autoconocimiento, pero no hacer demasiado test. Entonces, bueno, la psicología fue como lo ideal. Sí, la entrevista fue bastante profunda, le hice muchas preguntas de su vida, me contó en realidad todo, como una vida bastante sufrida, una familia ensamblada, su familia de origen en realidad, no la de él propia. Y bueno, no sé qué más. Y, por ejemplo, esta persona tiene todas sus facultades conservadas. Por ejemplo, puede escribir sin problemas, no tiene alguna lesión. ¿Qué nivel de escolaridad tiene? Llegó a estudiar el secundario, después intentó ingresar a medicina y abandonó, intentó ingresar a otra cosa y abandonó, como que no hizo una carrera. Empezó a trabajar de muy chico, pasó por diversos trabajos, muy en el campo, como que sí, quizás falta un poco quizás de lo cultural, pero
Sin embargo, me decía que veía muchos documentales, como que se instruye mucho por YouTube, por Netflix, por, bueno, y todas cosas de historia, documentales, tecnología, me decía que le gustaba mucho la parte de creatividad, el poder innovar, resolver problemas, bueno, me comentó un poquito de eso, pero sí falta un poco de digamos, la parte cultural. Como que, bueno, ¿Y qué hay poca tipo de información. trabajo está buscando ahora? En realidad no sabía bien qué, si no quiere saber para qué, digamos, tiene capacidad o qué le puede dar. Lo que me decía él que le gustaba un trabajo donde pueda innovar, crear algo. Ya. Porque en Y su trabajo estuvo bien mucho tiempo, ahora ya no estaba tan bien, porque además me dice que cambiaron los dueños de la empresa, entonces él ya no tenía como el mismo reconocimiento que tenía antes, bueno, un poco de todo. ya, perfecto. Entonces, vamos a ir estructurando esta clase en función de preguntas que yo les voy a ir haciendo que se pueden responder con algunos rasgos del grafoanálisis integrativo. ¿Ya? Yo me encantaría que fuéramos analizándolo rápido. Yo lo voy a ir analizando lo más rápido que pueda, pero después vamos a ir haciéndole algunas preguntas. Oye, primero que todo, ¿la escritura es legible, según Sí, ustedes? Completamente sí. legible. ¿Es limpia? Eh, ¿Es limpia? Hola Karen, bienvenida. Hola. ¿Es limpia o no? yo lo encuentro no Parece tan una... limpio. No No sé. es tan limpia, yo veo algunas Claro. borrones, tachaduras, enmiendas. Y en el otro, ahí también, claro, también. Entonces aquí le vamos a colocar sucio. ¿Ya? ¿Por qué sucio? ¿Por qué tan drástico? Porque esta es una carta laboral. Ah, debe ser limpio. Es de esperar que en las cartas laborales sea lo más limpio que se pueda. El eje que predomina, ¿cuál dirían ustedes que es? ¿Más una jirafa o una serpiente? Es como parejo. No se ve como Está jirafa. como parejo, no se ve ni un predominio muy claro. La firma es como serpiente y la escritura es más bien verticalizada, pero yo ahí voy a colocar, porque es muy poco común, eje horizontal, ¿sí? Porque es muy poco común y aquí está más que claro que la firma predomina lo horizontal, ¿ya? Respecto al predominio del blanco o el negro, ¿qué dirían ustedes? Que Le puse predomina. negro. Sí. Ya, vamos a, según yo predominaba el blanco por la cantidad de lo delgado del trazo, pero Pero arriba también como que predominara el blanco, pero después la medida en que avanza va concentrándose. va Vamos a poner, concentrándose cada vez más. claro, Y y la segunda hoja acá, más. así es, en la segunda hoja claramente más. Las letras, ¿cómo están? ¿Correctamente separadas? No, ¿Sí o no? no están correctamente separadas. ¿Cómo están? Eh, Perdón, ¿qué dijiste? ¿Las letras, las líneas? Yo Las entendí las letras, líneas. Las solo letras, las no. letras. Yo estoy hablando de las líneas, disculpe. Eh, Yo, yo veo que están Yo digo que correctamente sí. separadas. sí, sí. Yo Las veo que letras, sí. sí, sí, sí. Las palabras, yo digo que sí también, ¿ya? Las líneas, ahí yo le diría irregulares, porque Así hay es. muy espaciadas hacia arriba, muy concentradas abajo, y esta es una dominante. La zona, aquí no voy a calcular las zonas porque aquí predomina la zona central y la zona central curva. ¿Por qué curva? Porque no hay tanto ángulo para hacer una escritura mayúscula. Sobre todo fíjense la Q. Ahí la Q debería ser curva, ¿cierto? Esa E. Y la firma es mayoritariamente curva. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que predomina la zona media curva. ¿Ya?
Las proporciones, ¿es proporcionada o desproporcionada? Como no tiene ninguna aspa muy alta, ninguna jamba muy larga, yo diría que es proporcionada, ¿ya? Respecto de los márgenes, ahí casi no necesitamos el medidor de márgenes, ¿sí o no? Así es. El margen superior, yo diría que es pequeño. Estrecho. Pequeño. El margen inferior, pequeño también. El margen izquierdo, ausente. Ausente. ¿Sí? Por ahí podría ir el conflicto, ¿eh? Por ahí podría ir el conflicto. Un apego excesivo a la familia de origen. Mm, ¿Te hace sentido, Débora? sí, ¿Por qué te hace sentido? Cuéntame. porque, bueno, hoy justo que le di la devolución, en el informe sale mucho de eso y además creo que lo que más predominó en la entrevista, la primera entrevista, fue que me habló totalmente de su familia de origen y cómo lo marcó. Pasa mucho en las personas que hacen una carrera, otra carrera, que dejan botar, que ahí hay demasiada madre o demasiada apego a la familia de origen y una falta a veces o una figura disfuncional paterna. Que, Sí, ¿te hace sentido? sí. Sí, no, se habían separado y después de la madre estaba con un hombre, que el padrastro, y que además no lo trataba bien a él. Ahí está el conflicto. Miren, parecía tan simple, pero resulta que en un detalle que es el margen izquierdo absolutamente ausente, nos dice que esta persona está profundamente apegada a su familia, casi con pegamento, y eso muchas veces afecta a la dirección de la vida, las elecciones de irse a formar su propia familia, y por eso pasa De mucho con su, muchos, de su ¿no? crecimiento personal. Exacto, de su desarrollo, y pasa mucho con estos chicos que van de carrera en carrera y nunca terminan nada, porque terminar una carrera sería la excusa perfecta para ser autónomo, y a lo mejor eso es lo que inconscientemente no busca hacer, ¿ya? El margen derecho también es pequeño, ¿ya? Pero es menos marcado que el izquierdo. Está claro que todo el espectro se desplaza hacia la izquierda. Podríamos incluso ver también qué pasa con la firma. Ahí, si bien la firma presiona más la derecha, hace todas las cabriolas y hace el punto más hacia la izquierda. Y habría que ver esta contradicción, que quisiera salir, quisiera irse, pero inconscientemente no se va, ¿sí? Después, cuchillo, chimenea, ya, nada, pero ausencia de márgenes totalmente, ¿ya? Podríamos calificar esto como un fantasma, dado que la mayor parte está muy pequeño y este puede que esté normal, pero está anormal respecto del promedio de la escritura. Así podríamos decir que hay fantasmas, temores Yo inconscientes puse hacia el fantasma y futuro. cuchillo. ¿Perdón? Yo puse fantasma y cuchillo. ¿Dónde están los cuchillos? Ah, aquí veo uno. Un poco más... Ahí. Sí, toda la razón. Angustia. ¿Sí? De acá. Acá no hay. Pero bueno, aquí hay un fantasmita aquí. Digamos que hay uno, pero también aquí podría haber otro. ¿Sí? Hay algo de angustia. ¿Ya? Vamos a hacerle caso a Débora. La altura es grande. El tamaño de los ejes es rebajado, no tiene ejes. El tamaño de las letras, de los óvalos, yo diría que es más bien regular. Es más bien regular. De repente hay algunos aumentos de tamaño, pero no son muchos. No es regular, no hay ni gladiolados. Ahora sí podrían haber crecientes, ¿eh?
Sí puse creciente yo. Sí, ¿Dónde sí ahora hay no me creciente. acuerdo, pero... Sí, sí hay creciente. A ver. Aquí en comercio. ¿Sí? Oye, disculpa, ¿qué Después, significan las crecientes? impulsividad, Imposibilidad. ingenuidad, Ya. falta de capacidad de análisis y tomar decisiones muy apuradas, Como sin pensarlas mucho. explosiones, ¿no? Ahora, Exacto, exacto, como que explotar. La velocidad del trazo yo diría que es precipitada. ¿Y por qué? Porque como que se atropella, como que avanza, se equivoca, se corrige sobre la misma. Si nosotros viéramos a hacer algo a esta persona, veríamos que en tareas de precisión cometería muchos errores. ¿Sí? O sea, las tachaduras son errores. No hay otra explicación. Errores que quedan feos. ¿Sí? Por tanto, la aceleración es a brinco. Me habían preguntado mucho cómo se detectaba la aceleración a brinco. Fíjense acá, el cambio de velocidad que está, por ejemplo, aquí, está más bien pausado, pero fíjense aquí cómo se acelera mientras caminaba. Y uno lo nota por la variabilidad de la inclinación. ¿Sí? ¿Está? yo en realidad Después, pensé que era más bien más lenta que rápida. es que Como que es es muy... lenta, pero errática. Es lenta pero errática. Entonces yo, ¿qué es lo que me... ¿Por qué le pongo precipitada? Porque en la raya para la suma, eso me aumenta la escala de la impulsividad. ¿Sí? Básicamente por eso. Bien. En el curso 2 ustedes pueden ver cómo está construido este sistema. Entonces, dicen, ya, si le coloco precipitada, entonces voy a dar cuenta en el informe de que esta persona es errática, es atolondrada. ¿Sí? Después, la dirección de las líneas. ¿Cómo están las líneas? ¿Cómo las ven? ¿Cómo las Puse clasificaste Mm, tú? sinuosas, horizontales sinuosas. Ya, perfecto. Vamos a clasificarla como horizontales sinuosas. ¿Ya? ¿Y la dirección de las líneas es regular o irregular? Irregular. Ahora es irregular. La forma le vamos a poner que no es totalmente angulosa ni tampoco totalmente curva, ni curva ni angulosa, pero acá sí le podemos colocar sencilla y le vamos a colocar mayúsculas. Está todo en mayúsculas. Eso sí. Y eso es dominante. Dominante. ¿Sí? La escritura, este es un caso especial, ¿eh? Es una escritura infantil en mayúsculas. Que da la impresión de que lo hubiera escrito un niño. Cuando da la impresión de que lo hubiera escrito un niño, sea en cursiva, manuscrita, caligráfica o en mayúscula, se coloca infantil. Esta es una escritura infantil. Nos refuerza también el hecho del margen izquierdo Yo puse ausente. forma cambiante, simplificada y vulgar, puse, no puse infantil, porque lo infantil, bueno, no lo tenía Vulgar, como muy vulgar incorporado. ¿Sabes qué coincido contigo? La vamos a dejar vulgar, vulgar, vulgar. Y la forma cambiante. Coincido contigo, 100%. También es vulgar. Es decir, como que le cuesta. Simplificada. Simplificado, eso sí que no coincido tanto, pero si tú me muestras dónde están las simplificaciones, yo agacho el moño. A ver. No, digamos, porque más que nada porque es mayúscula e imprenta y como que no tiene, bueno, la firma quizás tiene más adorno, por así decirlo. Ya, ya, mira. En general, las simplificaciones es cuando yo hago dos pasos en uno, como cuando hago una T con una A. Aquí no hay. Pero estoy 100% de acuerdo con lo otro que tú me dijiste, que ni siquiera yo lo había visto, porque esto es
Punto para la alumna, totalmente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, Buenas Aquí, tardes. sí, pues, claro, buenas tardes. Aquí no hay ninguna simplificación, pero sí es vulgar. Completamente de acuerdo. Así que, punto. bien. Después, no hay coligamento. No lo hay, así de sencillo. ¿Sí? Sin coligamento porque es completamente desligada. Ujú. La presión, yo diría que es suave. ¿Sí? Incluso podríamos decir que temblorosa a rato. Por ejemplo, acá es cuando más yo le... Acá. Es una persona atolondrada. Ahí él me dice que como trata de calzar esa palabra ahí donde no cabe, pero... Y eso es mala capacidad de planificación. ¿Sí? Dificultad para planificar. Entonces, la presión suave, la presión sucia y pastosa y ese dominante. Es una de las cosas que más nos llama la atención. La presión es seca también, porque no tiene, es como que no tiene vida. ¿Me siguen? Independiente que lo haya hecho tal vez con un lápiz de mina, ¿con qué tipo de lápiz lo hizo? ¿Lápiz de bolígrafo? La piscina, ¿Lápiz con labilome, como le dicen ustedes? sí, la vieron. Sí. Algo sé, algo sé. Entonces, sí, es muy suave y como que no tiene vida. Lo que Wells decía respecto de la presión seca era como un árbol deshojado, un árbol que no hubiera perdido la vida. Es como estos palillos muy, muy delgados y sin una presión que aumente o que no se note vida. Recordemos que la presión es como la sangre que corre por las venas. Aquí como que no hay mucho entusiasmo. La inclinación, diríamos que es constante o cambiante. Yo diría que es cambiante. Tiene unas partes como vertical, después se va hacia la derecha. Claro, Hay es algunas como... R que las hace mayúsculas y Y otras R que las hace minúsculas. Exacto, exacto. Por eso también le pusimos que la forma De cambiante. la forma cambiante, claro. Y vamos a dejar que inclinar a la derecha, Yo puse la derecha. es a la derecha, pero dentro de esa hay una variabilidad, así que ahí la vamos a dejar constante. Es más bien toda la derecha. ¿Ves? Diría de esta escritura que es una escritura agitada. Es como vertical vibrante, Rodrigo. Algo así, vertical vibrante, como que a veces va para allá, a veces va para otro lado, ¿sí? Y varía mucho. Si hay algo que marca a esta persona es la variabilidad. Vamos a ir viendo que la cohesión es desligada, ¿sí? También es dominante. O sea, no, en esta no, perdón. En esa no porque es una escritura en mayúscula y se espera que sea desligada. Los óvalos son más bien aplastados o abollados. ¿Sí? Aplastados o abollados. Hinchados, ovalados y aplastados a bostados. Yo diría que son ovalados. ¿Dónde están los pinchados? Sí, eso sí que sí. A lo mejor tú los viste mucho más detalladamente que yo. Ahí podría haber uno, ahí hay uno pinchado. Ahí hay un óvalo pinchado. Aquí hay un óvalo abollado. ¿Sí? Fíjense, este gesto bien interesante es como una especie de golpe de látigo, como un lazo. Él debe tener un componente seductor también, como niño seductor. Esto es un lazo. ¿Sí? ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es su nombre de pila? Jorge. Jorge. Ahí está la J. Y debajo de la J está la M, que puede ser Martínez, me imagino. ¿Sí? Perfecto. Después, la abreacción. ¿Dónde se cierran los ojos? Yo veo que mayoritariamente por arriba y por la izquierda.
¿Eh? Sí, superior izquierda. Superior izquierda. ¿Hay bucles? Sí, hay bucles, hay lazos. ¿Espirales hay? No, espirales no puse torsiones, Sí, eso sí. Muy bien. inflados, zona inferior por la firma. Y mira esta. Inflados, zona superior también. Zona Hay superior, uno. ajá. No hay más, pero... Yo puse Había punta una G en la y gancho. segunda, perdón, ¿Perdón? había una G en la segunda hoja, ¿Ya? pero estaba ¿Esta? hecha como al revés. ¿Esta? Perdón, no. Sí, ¿Esta, María Elena? yo creo que esa, porque esa está al revés. A esa se refiere, yo creo. Sí, Sí, yo es creo una que... G al revés. En la zona baja también estaba eso. Gracias por disminuir, es que estoy en el celular. Ujú. Estaba justo en la G y ya se me perdió. Ah, Pero era una G al revés. Se esta tiene que ser. apuraba a llegar Llegaría. esa mismo, esa G, exactamente. Perfecto. Como, ¿Cómo se interpreta? Bueno, la sí, G tiene que ver con la sexualidad, con la manera de vivir la sexualidad. pero es no como, parece como una garra de gato. Estoy Pero está bien. hecha al revés, ¿no? También. Esa G. Sí, Una garra de gato es algo parecido a eso. ¿Sí? o solo es un gesto subterráneo. Los gestos subterráneos son cuando, como esta J, mojarse, que Ya. es cuando van por debajo de las otras letras. Aquí esta G no va por debajo de ninguna letra, pero sí sería una garra de gato. Se parece también Ya, con la ok. R del pequeño rey, fíjense. Ahí. O sea, esta persona de 41 años, en realidad es un niño, una persona que aborda la vida desde el punto de vista de niño, ¿ya? Creativo. O sea, si tú me preguntas si tiene aptitud para tareas creativas, claro que las tiene. Que cumpla todos los plazos, no te lo puedo asegurar, ¿sí? Pero sí tiene una vocación creativa bien importante. Puntas, yo no vi muchos, pero sí 43 años. hay algunas, sí, hay algunas. Sí. Vamos a ponerle punta. Eh, ¿Ganchos vieron? Yo puse ganchos, se pone. ¿Dónde hay? Me parece que Muéstrame estaban uno. más en la zona superior. A ver. Yo todavía no veo ganchos. Mira, aquí está también la G como invertida, pero aquí está llena. Esto sí es una... ¿La ven? Sí. Sí. ¿Sí? No, no encuentro. Yo ahora no veo ganchos, ¿ya? Pero si lo encuentran, me lo muestran. Este hombre, el señor Rizzo, ¿eh? Las barras T son, la mayoría son altas y a la derecha, o altas centradas podríamos colocarla. Sí, yo creo que son Aquí centradas. altas centradas. Hay alguna que otra que está hacia la izquierda, pero la mayoría son altas centradas. Y las barras T Irregulares. irregulares. Muy bien. Irregulares no tanto, porque la gran mayoría son altas centradas. Irregulares sería si hay algunas muy a la derecha, muy a la izquierda, otras centradas. Aquí la mayoría está altas, pero incluso más altas que la barra del cuerpo central. Sí, Eso sí, es altas. como, eso es como un idealismo respecto a dominar a las personas. Es como que quiere llegar mandando al jefe. ¿Sí? O sea, esta persona claramente tiene que trabajar independiente.
Está complicado y que trabaje dependiente, y si trabaja dependiente va a ser bien rebelde contra la autoridad. Los puntos de la IE casi no se ven, pero hay algunos que se ven en forma de flecha, ¿cierto? Son más bien bajos. Los pocos que hay son bajos. O sea, es el único que hay casi. Las I no están. Ahí está, hay algunas, muy poquitas. No hay caminada. Yo diría que son bajos centrados. Los pocos que hay son bajos y centrados. Ahí también. Ahí. ¿Sí? Ahora, si tú me preguntaras qué es lo que predomina, yo te diría que en realidad ausente. O sea, eso es lo que predomina. ¿Ya? Y los pocos que hay son en forma de flecha. Parece una contradicción, pero si nosotros entendemos el razonamiento que hicimos, Claro. no es contradicción. Rizo de independencia, ¿vieron alguno? Yo no veo ninguno. Rizo el subjetivismo. Ahí podría haber algo parecido al subjetivismo. Ahí. Podría haber algo parecido al subjetivismo. Arriba también, pero no. No es Ah, hacia la no, derecha porque No del es, subjetivismo, ese está abajo. va sí, para abajo. hacia abajo. Este podría ser, pero es muy curvo, ¿eh? Podría ser, pero no da para llamarlo Ahí no, ¿Dónde? en la D está el óvalo pinchado. ¿Dónde? Donde marcaste recién. D aire fresco, ahí a donde termina. D aire fresco, antes de la firma. Ah, wow. Wow. Tremendamente. Tremendo. Bueno, y ahí hay un gancho. Chiquitito, pero lo hay. Y aquí hay más gancho. ¿Sí? No estaba en lo raro. Ahí hay más gancho. Ahí está. Vamos entonces a ponerle ganchos. Y rizo de la vanidad sí o sí hay muchas L que son así. Las M acá. Ese es un rizo de la inseguridad material. ¿De la vanidad cuál es? La S en forma de cisne, que está acá. Ese. Y aquí hay otro óvalo pinchado. Ajá, mira, ¿Sí? Pues, vamos viendo el rizo del ocultamiento, yo no vi nada. Rizo el pequeño racial. Y ahora nos vamos a la firma. El tamaño es mayor al texto, la forma es diferente al texto, la línea de base ascendente es diferente al texto, la presión igual, la inclinación igual, la semejanza en cohesión es mayor la cohesión al texto, la legibilidad es menor al texto. Lo que está más destacado es la M, ¡ay, eso es el tremendo rizo del materialismo! Enorme, monstruoso. Vamos a poner acá. Ahí está. Es ambicioso ahí. ¿Este es el nombre de pila o es el apellido? ¿La M? El apellido. La M es apellido. el apellido. Entonces, lo único que se ve es eso. Respecto del texto está más bien centrado a la derecha. Yo me inclino por centrado. Cerca del texto, la presión en la zona superior derecha, la rúbrica está presente, es sencilla. Los adornos de la rúbrica están aquí a la izquierda. ¿Sí? La rúbrica más bien envuelve la M, tacha la M, tiene un punto y eso es central. ¿Ya?
Yo voy a guardar esta y te la voy a mandar después ¿ya? Para que Sí. tengan todos la hoy la voy a mandar El al WhatsApp del envuelve grupo. no lo había tenido en cuenta porque pensé que envolvente tiene que estar toda la rúbrica que envuelve. Pero ahí, claro, envuelve un poquito a la M. También podríamos decir que la tacha, ¿ya? La tacha, pero no va a cambiar. Entonces ahí va a quedar guardado y yo se los voy a mandar la corrección al grupo de WhatsApp, ¿ya? Al escritorio. Y él, ¿cómo se llamaba? Su nombre de pila era Jorge. Ejemplo de ¿sí? Ahí está la corrección. Ahora vamos a ver qué nos dio. Análisis integrativo. Ya. ENFP. Me hace total sentido. ¿Ya? Extravertido, intuitivo, de sentimiento y percepción. Estos seres que andan volando por las nubes como su profesor, ese es mi tipo psicológico, pero hay distintas formas de administrarlo. Hay personas que no administran bien su tipo psicológico y se van al extremo de la P. Este es su rasgo más marcado. La percepción es un estilo de vida libre. Es activista, ¿verdad? ¿Perdón? Es activista. El Activista. NFP. Activista. Pero este activista, su rasgo más destacado es que le gusta vivir la improvisación, no le gusta ceñirse a reglas, no le gusta los trabajos predecibles, no le gusta estar en un mismo lugar siempre, es un nómade, es una persona que es como curioso, no se va de la casa, ¿ya? Pero a lo mejor rota por distintos lugares sin establecerse y siempre vuelve a la casa. ¿Sí? Este estilo de personalidad es muy bueno trabajando solo, ¿sí? Trabajando por su cuenta, pero casi siempre le suele ser bien tener o una pareja o un socio que lo aterrice un poco. ¿Sí? Vean acá, lo que más predomina por lejos, niño. Es decir, la parte infantil. Aborda el mundo de la forma de un niño libre, ¿sí? Y niño desvalido, niño que le gusta hacerse el pobrecito, que necesita que otros lo cuiden. Se siente bien cuando otros toman el control de su vida, se siente bien creando, realmente no pagando las cuentas, no siendo alguien que digamos, no siendo el hombre de la casa, ¿sí? El que lleva el orden. Muchísima inestabilidad, muchísima inestabilidad. Todo esto, si se fijan, el grafoanálisis integrativo toma todo lo que nosotros pusimos como irregular, aquí lo suma y sale que su mayor debilidad en realidad es la inestabilidad emocional que está viviendo en este momento. No podemos decir que sea siempre la vida así, pero perfil grafolaboral, sin mirarlo yo ya sé que va a salir creativo. ¿Sí? Sí. A mí la estabilidad me dio un poco menos, si bien predomina me dio un poco menos, pero hay cosas que no marqué de mi integrativo, que hoy marcamos. Y me salió pequeño profesor, no niño, Podría ser. y el subdominante adulto. A ver. ¿Qué nos dio acá? Pequeño profesor nos dio dominante. Ah, Ojo. Es una niño persona libre astuta. también. Y niña libre. O sea, es una persona guiada por los impulsos. En la raya la suma es una persona guiada por los impulsos, pero es astuto. Sabe seducir, sabe decir. Pero siempre lo que me dijo Viñal, si nunca se me olvida, el pequeño profesor es como el que quisiera ser papá, el que quisiera ser profesor, pero no se hace cargo. Huye antes de asumir responsabilidad. Hace como si fuera un profesor, muy docto, muy astuto, muy inteligente, pero no se hace cargo.
y y por eso va por la vida sin profundizar en las relaciones, sin profundizar tanto en los trabajos, va de un trabajo a otro. Aparte cuando está tan elevado el niño libre, quiere decir que la impulsividad es mucha. ¿Sí? O sea, a esta persona yo creo que le puedes vender bien un coaching, pero tienes que estructurarlo, que llegue siempre a la hora, Hacia eso va. ¿sí? Sí. Así eso, o sea, que cumpla con algo. Ujú. O sea, lo que más hay que trabajar acá es la estabilidad. Y lo único a lo mejor estable que puede tener eres tú. Si tú eres su terapeuta, su coach, tú no puedes fallar. Y de a poco hay que empezar a ponerle reglas. ¿Sí? Ya, bueno, si tú no asistes a una sesión y no avisas antes, la tienes que pagar igual. ¿Ya? Sin extremar. Igual teniendo un poquito de flexibilidad, porque no va a desaparecer. Porque probablemente va a sentir la norma y se va a como fugar de inmediato. ¿Ya? Incluso se dilató mucho el tema de la evolución. Hace 2 meses le hice un análisis y hoy también lo hablé y le digo, por más que haya pasado un error de comunicación, ya, por algo lo tiró tanto y me dijo, no, es que yo soy hacer eso, de dilatar. Claro. Y bueno, tiene que Ahora, verme. ¿qué relación quedaste tú después con esta persona? ¿Qué te pidió él? ¿Cuál fue su motivo de consulta? No, en realidad yo le estoy ofreciendo el servicio a una consultora, ¿Ya? para una que yo trabajaba antes. Entonces yo simplemente hago el informe de personalidad y esa, la de la consultora, le va a hacer coaching a partir de este informe. Entonces en Ya. realidad yo hoy leí la evolución y le dije, a ver si coincidía o si no y demás, que bueno, a partir de esto podés trabajar tus debilidades y potenciar tus fortalezas para orientarte hacia lo que quieres. Pero sí, Bueno, lo aquí. ideal es que haga coaching. No, totalmente. ¿Están todas de acuerdo, chiquillas? ¿Sí o no? Marcela, ¿sí o no? Sí, Sí, me acuerdo en todo lo que dijeron. Ahí. Muy bien, muy bien. Ya pues chiquillas, bueno, otra cosa que también podemos ver, la persona bajo la lluvia. ¿Qué les dice la persona? ¿Qué les dice la persona bajo la lluvia? ¿Es él? Porque es un hombre Es una mujer. y está una mujer ahí. ¿Se Que hay acuerdan de mucha la G angustia. No le invertida? pregunté. Mm, ¿Se acuerdan de la G invertida, cierto? sí. sí. Podría haber, podría haber alguna tendencia homosexual o latente o manifiesta. No lo sabemos. Y hay mucha angustia en la lluvia con como lágrimas y en el charco. Mucha angustia. Rayos, incluso. Hay rayos grandes. Charcos que están aposados, gotas en forma de lágrimas. 2 rayos, una persona que está virtualmente desestructurada. Los trazos están hechos sumamente como esbozados, no es una línea No son continua. netos. Claro, la mano izquierda es Grande. Y gigante. son, Él o ella mira hacia el pasado, por el margen izquierdo pegado. mm, Esto es muy entretenido. Es como uno va viendo cómo van coincidiendo las pruebas. El paraguas hasta que se le desarma. ¿Sí? Yo la Eh, figura femenina la tomé también mucho por la madre, Podría ser pero también. pero Habría que ver de qué se trata la historia. ¿Tú la leíste? Laura. Sí, pero no. Laura está realmente, o sea, habla de una Laura, habla de una mujer. Habría que a lo mejor ahí hacer análisis de contenido y preguntarle quién es Laura. ¿Ya? Claro. Por lo general, la historia versa acerca de sí misma, más que de los parientes. La madre está expresada
en la casa o en lo que pasa en la zona izquierda. Aquí el padre es el bloqueo. El padre es el que me bloquea la pasada hacia el futuro, es ese enorme árbol, o la figura paterna, más que el padre mío. ¿Sí? Como la mayoría de los latinoamericanos hoy en día le diluvia, ¿eh? Pero esta persona se vive el diluvio así, pero terrible. ¿Ah? No se lo vive con optimismo, se lo vive con desazón. Estos son, cuando hay cosas, es lo mismo que hay allá en cuchillos, fantasmas, son temores y angustias inconscientes que se están aposando de alguna forma. Hace que la persona sea inestable. La persona misma es muy inestable. ¿Ya? Y tenemos indicadores de objetivo y otro. Esta persona casi que más que coaching yo le haría terapia. ¿Sí? Ya pues chiquillas, ¿qué les pareció esta tutoría? Buena, buen caso. Buen caso, ¿no? Por favor, Débora, tráenos más, tráenos más. Bueno, coincidió dentro de todo, si bien predomina mucho la inestabilidad, mucho más en este, pero sí me salió la parte creativa, la parte comercial, bueno, y todo lo que... Claro. Lo que pasa es que sí hay que tratar de estabilizarle lo más que se puede emocionalmente para que deje ver sus todo su potencial creativo. Claro. Yo creo que si le nivelamos el ánimo, ese es lo lindo de la grafología. No nos dice solo las debilidades, ya nos dice que está pésimo ahora, pero nos dice esto. Y esta es una fortaleza. Podemos trabajar en eso para reforzarle. Mira, ¿sabes qué? Esto lo tienes muy destacado. Cuéntanos qué has hecho en el pasado. Le podemos hacer una entrevista por competencias. ¿Qué has hecho en el pasado que ha sido creativo, que ha sido valorado? Y por ahí podemos empezar a rescatar la autoestima y empezar a planificar. Pero sería interesante que después de algunas sesiones de coaching le hagamos de nuevo estas pruebas, a ver si hace lo mismo o hace algo distinto. Ahí yo creo que después de unos 20 años de psicoanálisis, yo creo que después de un año por lo menos, después de algunos meses de terapia y coaching, ojalá, depende Igual, del a coach, pesar claro. de su inestabilidad y demás, noté como muchas ganas de progresar, de cambiar, muy predispuesto, me habló muchísimo, se abrió un montón, entonces bueno. Necesitaba hablar, ¿eh? Sí. Necesitaba hablar, necesitaba coach. ¿Sí? Ya pues chiquillos, una vez más la grafología nos demuestra que es muy, muy útil. Muchas gracias Débora por el caso, estaba súper interesante, te lo agradezco mucho y qué rico poder saludarlas de nuevo. Nos vemos el próximo mes. ¿Ya? Después. Estamos. Primer martes de cada mes. ¿Ya? Chao. Listo, gracias. Gracias. Chao. Ahora, Gracias. Gracias, nos chao. vemos. Cuídense. Chao, chao.